Bueno, buenas tardes a todos y todas. Soy Quique, soy graduado en Educación Social y hoy me gustaría principalmente comentar con vosotros y vosotras cuáles han sido los principales resultados y conclusiones de un estudio de metasíntesis que he realizado, en el que, bueno, mi objetivo principal fue intentar ahondar en cuáles son los componentes principales, tanto de evaluación como de intervención o tratamiento, que se utilizan en la intervención educativa desde el enfoque analítico-conductual. Entonces, sí que me gustaría partir de una definición bastante general de lo que debemos considerar como intervención educativa, ¿no? En este caso, creo que se trata de una acción, cualquier tipo de acción que sea llevada por un profesional de la educación, ¿vale?, para mejorar o modificar una situación de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los principales ámbitos procedimentales dentro de la intervención educativa? Bien, el que es conocido por todo y todas de sobra, ¿no?, es el de el aprendizaje de contenidos, ¿vale? Por otro lado, tenemos que hablar también de un ámbito procedimental que es el de la educación en valores y, por último, el que sí es más familiar para quienes estamos dentro de esto del análisis de conducta, el ámbito de la modificación de conducta. Bueno, en este ámbito en el que brilla sobre todo nuestra corriente analítico-conductual dentro de la intervención educativa. Principalmente en la parte de los problemas del comportamiento, ¿no? Si bien podemos ver que hay muchos otros subámbitos dentro de la modificación de conducta, como puede ser el de los programas de convivencia, que es algo que se encuentra en prácticamente todos los centros escolares y que, por desgracia, desde el análisis de conducta no tenemos un reconocimiento o una intervención dentro de este ámbito. Bien, ya entrando más en materia, en lo que ha sido mi estudio de metasíntesis, decir que consistió en una revisión sistemática, ¿vale?, de revisiones sistemáticas sobre distintos sistemas y componentes del análisis conductual aplicado dentro del aula y del centro escolar. Deciros también que la muestra la constituyó 18 estudios, ¿vale?, y que curiosamente todos ellos se circunscribieron al ámbito nacional de los Estados Unidos. Bueno, para muchos es conocido que dentro de los Estados Unidos es donde más fuerza y presencia tiene el análisis de conducta, ¿no? ¿Cuáles fueron los ámbitos de aplicación principales que pude comprobar dentro de esta revisión? Pues bien, como ya he dicho, el de los problemas de conducta, ¿vale? Pero por otro lado también el análisis de conducta parece tener un papel importante dentro del fomento de la enseñanza de conducta académicas y también de las habilidades sociales. Si bien podemos comprobar que la población mayoritaria con la que se interviene desde el análisis de conducta en las aulas es la población que se caracteriza por un diagnóstico de trastorno del aprendizaje, ¿vale? No obstante, sí que vemos que hay un crecimiento al alza de la intervención desde el análisis de conducta con población con un desarrollo típico. Bueno, para poder hacer el análisis, dentro de mi estudio de metasíntesis, dividí los componentes del análisis de conducta, por un lado en evaluación educativa y por otro lado en tratamiento propiamente dicho. ¿Qué nos encontramos en la evaluación? Pues bien, en primer lugar, principalmente se emplea lo que conocemos como análisis funcional experimental, ¿vale? Que, bueno, no voy a explicar en qué consiste porque la mayoría lo conoceremos, ¿no? Pero sí decir una característica propia del análisis funcional experimental dentro de la intervención educativa, y es que se utiliza principalmente para el tratamiento, la evaluación de perfil de trastorno del espectro autista y que se suelen establecer 4 o 5 condiciones de experimentación a través de las cuales se intenta constatar una hipótesis funcional, ¿vale? En estas condiciones lo que se hace básicamente es provocar la conducta problemática para posteriormente reforzarla, bien con reforzamiento de actividad, con reforzamiento tangible o bien con reforzamiento de atención. Bueno, las ventajas están claras, ¿no? Nos permite conocer realmente cuál es la causa de la conducta, nos permite hacer una evaluación rigurosa, pero nos encontramos con una serie de problemas y de inconvenientes que hace que el análisis funcional experimental no sea una herramienta del todo apropiada para la intervención educativa. Fundamentalmente porque requiere de muchísimos recursos, de muchísima capacitación y de formación, que no es lo habitual dentro del ámbito docente, ¿no?, en este paradigma analítico-conductual. Y uno de los problemas principales es que solo nos sirve para intervenir, para evaluar e intervenir sobre problemas de conducta. Entonces,
¿Cuál sería la alternativa, ¿vale? De sobra conocida aquí. Sería la de la evaluación funcional o análisis funcional aplicado, como aquí llamamos. Bueno, esto por supuesto no lo voy a explicar. Sí que deciros que he podido encontrar en estas revisiones un modelo de evaluación funcional que se conoce como FABI, ¿vale? Y que otorga a los docentes 3 herramientas fundamentales muy interesantes. En primer lugar, el registro ABC, que conocemos todos seguramente. Por otro lado, una matriz de función, ¿vale?, que permite al docente, sin tener una formación específica en análisis de conducta, poder inferir de manera más o menos exacta cuál es la función que está cumpliendo la conducta. Y finalmente, algo que me gusta bastante y es un modelo de decisión, como veis, en forma de diagrama de flujo, por el cual, respondiendo preguntas de sí o no, el docente, el educador, puede estipular cuál va a ser el método más apropiado de intervención. Voy a beber un poco de agua. Bien. ¿Cuál sería las ventajas de la evaluación funcional? Pues bueno, es relativamente fácil de aplicar, ¿no? Como hemos visto en este modelo, personal educativo sin experiencia en el análisis de conducta puede incluso llegar a aplicar este modelo de evaluación funcional y de inferir de manera bastante razonada cuál es la función de la conducta. Por otro lado, nos da una relación directa con la intervención, es decir, siguiendo este diagrama, el docente, el educador puede ver cuál va a ser el mejor método de intervención para abordar el problema de conducta. Y los inconvenientes, de nuevo, se trata de una herramienta de evaluación que solo nos sirve para intervenir sobre problemas de conducta, ¿no? Bien, por otro lado, al realizar este estudio encontré que, bueno, si bien se enmarcaban las intervenciones analizadas dentro del ABA, del análisis conductual aplicado, nos encontramos que en muchos casos los precedentes de evaluación no eran evaluaciones conductuales, sino que eran otras herramientas de evaluación indirecta. Bueno, las que todos conocemos, cuestionarios, entrevistas, registros anecdóticos, dinámicas grupales. Estas evaluaciones nos permiten intervenir en otros ámbitos, que no solo el de la conducta problemática, aunque por supuesto con mucha menor exactitud, ¿no? Mucha menor sistematicidad. Y por último, lo que ha sido algo bastante notorio dentro de esta investigación es dar con estudios que abordaban intervenciones educativas que no estaban precedidas de una evaluación formal como tal. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hay intervenciones que podemos decir que están basadas en el análisis de conducta pero no están precedidas de una evaluación? Pues bien, en el ámbito educativo nos encontramos en muchas ocasiones con que los objetivos vienen ya dados de manera previa por el propio centro educativo, por la entidad. Necesitamos cumplir planes y programas de intervención, por tanto no podemos diseñar un objetivo en base a unas necesidades que previamente evaluemos, sino que ya tenemos que intervenir sobre unos objetivos que nos han dado de manera previa. ¿Vale? Pasando ya al bloque de análisis de los componentes de intervención, de manera general pudimos agrupar los componentes de intervención en 3 modelos básicos, ¿vale? Por un lado, el análisis conductual aplicado tradicional, que incluye normalmente un análisis funcional experimental. Por otro lado, el modelo FABI, que ya lo he comentado. Y por último, seguramente lo conoceremos todos y todas, la intervención basada en apoyo conductual positivo. De gran relevancia fue la revisión de Severini. ¿Qué hizo este autor? Comparó las intervenciones que estaban basadas en análisis funcional con aquellas intervenciones que no estaban basadas en una evaluación formal. ¿Qué es lo que descubrió? Pues, por desgracia, descubrió que no había diferencia significativa en la eficacia si se empleaba un análisis funcional o si no se empleaba. Ahora bien, analizando los componentes de la intervención, pudo ver que aquellos que eran eficaces se debían a que se estaba interviniendo de manera directa sobre la función de la conducta. Bien, entonces, por este motivo, se considera necesario hablar de que existe una intervención educativa basada en funciones más allá del análisis funcional. ¿Por qué? Porque en educación necesitamos intervenir también sobre objetivos grupales. Necesitamos realizar intervenciones no solo hacia problemas de conducta, sino también hacia ámbitos más amplios como la mejora de la convivencia o la educación en valores. Bien, entonces, ¿en qué se diferencia una intervención educativa basada en funciones de una intervención educativa ordinaria o tradicional? Pues principalmente de algo que se puede llamar como contexto sustantivo. Esto es, como podemos ver aquí, cuando se interviene a nivel educativo, en el diseño normalmente solo se tiene en cuenta la topografía verbal de la instrucción, lo que el profesor va a decir, el contenido de la propia actividad
o los materiales presentados. Frente a esto, quienes queremos intervenir basándonos en la función, tenemos una serie de procedimientos y de procedimientos conductuales. Aquí hay una lista bastante extensa de los que pude detectar en la revisión, ¿vale? Y para nosotros, esto que he llamado como contexto sustantivo, que suele ser la piedra angular de la intervención educativa ordinaria, nosotros lo entendemos como estímulos ambientales que, empleados de manera adecuada, vienen a reforzar de manera positiva o negativa distintas conductas. Por ello, para basarnos, y ya termino, ¿vale? Para basarnos en una intervención en funciones, tenemos que tener en cuenta 4 principios. En primer lugar, que toda interacción educativa tiene de manera subyacente fenómenos conductuales y que son sobre estos fenómenos sobre los que tenemos que intervenir. En segundo lugar, que tenemos que adecuarnos y dirigir nuestra intervención hacia la función de la conducta, ¿vale? No hacia la topografía, no hacia constructos complejos como la autoestima, ¿de acuerdo? En tercer lugar, nuestra intervención tiene que ser contextual. Tenemos que manejar las variables contextuales y operativas. Y por último, como comentaba, tenemos que subordinar todo esto que suele ser la base de la intervención educativa coloquial, es decir, el contexto sustantivo, el contenido, el formato de presentación del mismo, hacia las técnicas y los procedimientos conductuales. Es decir, tenemos que hallar cuál es el fenómeno de conducta que está teniendo lugar, inferir o detectar la función de la conducta e intervenir sobre eso. Y bueno, resumo rápidamente una experiencia, ¿vale? Para que se entienda cómo se llevaría a la práctica esto de la intervención educativa basada en funciones. Bien, a mí se me planteó el reto en un instituto en el que estuve trabajando de conseguir el objetivo de que se dejase de usar el teléfono móvil en los pasillos, en los recreos. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento lo único que se había intentado era castigar esa conducta, ¿no? Y además de manera muy radical, se le intentaba obligar a los alumnos que pusiesen el móvil en una urna, cosa que no se cumplía. Bueno, ¿cuál fue mi primera consideración para diseñar una intervención? En este caso, tener en cuenta la característica y la función de la conducta. Estamos ante una conducta, el uso del móvil, ¿vale?, que es muy reforzada, fuertemente reforzada, y por reforzadores que nosotros, como docentes o educadores, no podemos controlar. Entonces, estamos ante una conducta muy resistente hacia el castigo, hacia la extinción. Por tanto, teniendo en cuenta este planteamiento, lo que diseñé fue un programa de reforzamiento diferencial, ¿vale?, que se basaba en 2 programas separados. Un programa de reforzamiento intermitente de intervalo fijo y otro de intervalo variable. O bueno, llevado más a un lenguaje que puedan entender los educadores, en este caso lo que hice fue reforzar al alumnado cuando estaba durante una semana sin usar el teléfono móvil y cuando un día al azar no se habían traído el teléfono móvil a clase. Y bueno, ¿cuál sería el contexto sustantivo? Es decir, el elemento visible de esta intervención, pues el formato fue a modo de juego, donde los alumnos que utilizaban el teléfono móvil eran unos zombies y los educadores éramos quienes teníamos que vigilar que no lo usasen, ¿vale? Por tanto, podemos ver cómo una intervención educativa puede basarse principalmente en los fenómenos conductuales y en el empleo de estrategias para manejar la función de la conducta. Y bueno, como me he pasado bastante de tiempo, esto sería todo. Muchas gracias. Vale. Las preguntas las seguimos haciendo al final, ¿vale? Cuando todos terminen ya hacemos ronda de preguntas. Bueno, pues ahora va a venir Andrea Sánchez Fernández con su ponencia de la influencia del movimiento Real Fooding en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, hola a todos. Sois un montón. Gracias a mi astigmatismo, que de ahí para la mitad no veo nada, entonces eso es menos presión. Bueno, la verdad es que también quería deciros que estoy impresionada porque sois todos unos cracks. O sea, ayer me dejasteis aquí, hay un nivel muy alto y me alegro muchísimo que esto sea, ¿no?, las futuras generaciones dentro de la psicología.
Bueno, también dar las gracias a Libertia por dejarme este espacio para poder hablar de algo que es tan importante para mí, que bueno, vengo a hablaros de mi libro, pero... Bueno, lo primero de todo, me llamo Andrea y estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria. También estoy especializada en población infanto-juvenil y, bueno, justo también especializada en análisis funcional, gracias a Libertia. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Pues bueno, vamos a poner un poco de algunos conceptos sobre la mesa en torno a qué es la alimentación saludable, qué es el movimiento Real Fooding, por si hay gente que no sabe qué es lo que es. Y después os voy a hablar del proyecto de investigación que llevé a cabo. Entonces vamos a empezar por definir qué es una alimentación saludable, que en un principio no diríamos que son aquellas pautas nutricionales que están encaminadas con intentar favorecer un buen estado de salud y, por otro lado, disminuir al máximo el riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad. Este objetivo realmente lo llevan persiguiendo otro tipo de movimientos desde hace bastante tiempo, como os pongo ahí, que puede ser la dieta fitness, la dieta paleolítica y también la dieta vegetariana, cada uno con sus características. Pero es en 2016 cuando en nuestro país en concreto, liderado por Carlos Ríos, aparece el movimiento Real Fooding, el cual pues, bueno, promueve un estilo de vida basado en comida real, evitando aquellos alimentos que sean ultraprocesados, bajo el argumento de que tiene repercusiones sobre la salud y el medio ambiente. Tenéis ahí un esquema muy sencillo, ¿no?, que hace la clasificación de alimentación real, buenos procesados y malos procesados. También ¿no?, cuando os decía que el reto en un principio, ¿no?, parece que es un movimiento con un muy buen objetivo, porque bueno, parece ser, ¿no?, que lo que quieren es promover, mejorar la calidad de vida de las personas. Si analizamos más de cerca, hacemos un poco de zoom, a lo mejor empezamos a encontrar un poco cosas que chirrían. Bueno, empezando un poco, ¿no?, porque parece que realmente este movimiento parece tener un patrón de restricciones y reglas en torno a la comida, las cuales llevadas al extremo, perdonadme, puede llegar a derivar en conductas obsesivas y un miedo disfuncional al pensar que pues no se está cumpliendo con la norma, que es esta clasificación que hemos podido ver. Además, tiene un lenguaje un poco cuestionable, ¿no?, como lo de fake fooder o comedor falso, y además tampoco está de acuerdo ni apoya el equilibrio en torno a una alimentación equilibrada, ¿no?, por ahí como fomenta el engaño de la moderación. Es decir, poder alternar, ¿no?, comer ocasionalmente esos productos ultraprocesados parece un delito. Entonces, bueno, en cuanto a las alteraciones de la conducta alimentaria, bueno, Voldemort, aka DSM-5, lo innombrable, no vamos a hablar de él, pero sabemos que ahí es donde precisamente pues, hay un apartado, ¿no?, en torno, bueno, que habla sobre los trastornos de la conducta alimentaria y hace la clásica, ¿no?, clasificación. Y últimamente sí que se está hablando, ¿no?, de que quieren meter unos nuevos trastornos, o sea, perdón, un nuevo subtipo dentro de esta clasificación, que es la ortorexia nerviosa y la vigorexia. En concreto, la ortorexia nerviosa básicamente no sería, o vienen a definir como esa obsesión hacia la comida saludable. Entonces, bueno, esto no son las jornadas de análisis funcional, o sea que el DSM-5 fuera, y vamos a hablar de la funcionalidad de la conducta alimentaria. Os he traído posibles funciones que tenga. Obviamente, como nos gusta tanto decir, depende del caso, depende de muchas cosas. Pero sí quería hablaros, ¿no?, de cuáles pueden ser las principales funcionalidades que puede tener alterar la conducta de la ingesta alimentaria. Empezando por evitar la obesidad. Evitar la obesidad porque puede ser un estímulo delta y un estímulo condicionado con una respuesta aversiva gracias a los medios de comunicación, publicidad, etc. Y por otro lado, ¿no?, también podemos encontrar el adelgazar y el verse delgada como todo lo contrario, un estímulo discriminativo con una respuesta condicionada emocional de bienestar, asociadas, ¿no?, que da lugar a esas conductas de restricción y, por ejemplo, en las de obesidad, que se me había olvidado comentaros, lo que dará lugar a esas conductas de evitación.
También el adelgazar o el verse delgada hay que tener cuidado porque esas emociones agradables también pueden estar viéndose reforzadas por el seguimiento de reglas asociadas al perfeccionismo, ¿no? Como os ponía un ejemplo, si estoy delgada, entonces gustaré a la gente. También encontramos la sensación de control, que, bueno, esta me encanta. Bueno, no me encanta, pero me entendéis. Porque puede jugar un doble juego, ¿no? Por así decirlo. Podemos llegar a experimentar satisfacción cuando sentimos control. Y esta emoción puede estar gobernada por reglas en el momento que está presente el estímulo. Y este funcione como antecedente de la contingencia. ¿A qué me refiero? A que si nosotros estamos comiendo a la hora de comer y antes aparece la regla de si como menos adelgazaré y encima se lleva a cabo esa conducta de restricción, entonces obtendremos un doble reforzador. Por un lado, por el seguimiento de reglas y por otro lado, por la obtención de esa sensación de control. Que me olvidaba del autocontrol. El autocontrol porque está asociado, ¿no?, a, como os pongo ahí, a éxito, a disciplina, ¿no? Llega un punto en el que incluso se llega a hablar, yo de hecho lo he escuchado en sesión, ¿no?, es que trasciendo mis instintos, es como, ¡guau!, soy súper poderosa o poderoso. Y esta sensación, por desgracia, es superior al coste de respuesta. También tenemos evitar el castigo, ¿no? Porque el rol de persona enferma, al fin y al cabo, hace que la persona se pueda alejar de esas contingencias de castigo que puede dar su entorno. También el recibir cuidados o atención, y esto especialmente en aquellas familias disfuncionales o que los vínculos o apego esté dañado. También cuidado con las señales interoceptivas. ¿A qué me refiero? Pues porque por condicionamiento de segundo y de tercer orden se, por ejemplo, asocia, ¿no?, las sensaciones de estómago lleno a obesidad y, por el contrario, la sensación de hambre se puede asociar a delgadez. Entonces, por eso la sensación de estómago lleno se puede llegar a asociar como algo aversivo y la de delgadez a bienestar, lo estoy haciendo bien. ¿Qué más cosas? Sobre todo a nivel de mantenedores, el sentir que se pierde peso, es decir, al final cuando llevamos ya un tiempo en el que es reiterada la conducta de no comer, se pueden llegar a condicionar las consecuencias no naturales como pueden ser los síntomas de la hipoglucemia y la sensación de hambre, lo que lo facilita ese mantenimiento sin que haya reforzador intrínseco. Luego también los momentos en torno a la comida, que al fin y al cabo pues, suele ser horrible, lo cual hace que también se asocie de nuevo encima más malestar hacia la comida. También evitar dar la razón, o evitar no reconocer el error. Al fin y al cabo mantener la alteración en esa ingesta evita aceptar, ¿no?, esos mensajes que les da el entorno de esto que estás haciendo es peligroso para tu vida. Y también, perdón que haya puesto esto, pero me parece interesante, ¿no?, alterar la ingesta y sobre todo el ejercicio físico de manera intensa activa el eje hipotalámico. Entonces esto al fin y al cabo tiene un impacto en el circuito de recompensa, o sea que el núcleo accumbens te está montando una fiesta. En cuanto a la conducta de atracón, bueno, también hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Cómo se puede iniciar, ¿no? O sea, se puede a lo mejor ir hacia un patrón más restrictivo o ¿no?, lo que llamaríamos bulimia, hacia más de restricción purga. Pues uno de ellos, ¿no?, podríamos hablar que es el escapar de las contingencias de castigo y la extinción. ¿Por qué? Porque no comer provoca sensaciones interoceptivas, como hemos dicho, hambre, mareos, náuseas e inmortalidad gástrica. Entonces, si estas señales se condicionan como algo apetitivo que generan bienestar, el seguimiento de la dieta será facilitado al condicionarse como el no comer como reforzador y anular su carácter aversivo. Y si esto, ya os digo, si esto ocurre, si no ocurre, nos da lugar, ¿no?, a las contingencias de refuerzo positivo y negativo. ¿Por qué? Porque el sabor de la comida es muy reforzante. Ahí ya tenemos el primero, pero además la conducta de darse el atracón, si funciona como escape tanto de las señales de hambre como de la ansiedad generada por la misma, ahí lo tenemos. Y de nuevo las contingencias de castigo, pero sobre la conducta de no comer, por las consecuencias naturales de la ingesta reducida. Y ya por último, respecto a lo de provocarse en un vómito, tendríamos la misma. Como os decía antes, pues puede ser mínimamente por escapar de la ansiedad del atracón,
que puede provocar el atracón, y por otro lado evitar las contingencias de castigo por el entorno, ¿no? De como vomita, pues evito, ¿no?, ese castigo que puede, rol de enfermo de mi entorno que me aleja de las contingencias de castigo. Entonces, básicamente, ¿no?, ¿de qué depende, ¿no? ¿Cómo podemos explicar entonces las diferentes formas que existen en torno a la alteración de la conducta alimentaria? Pues como todo depende de la función y de la intensidad de las contingencias. Entonces, súper mega rápido, vale, os voy a contar el proyecto de investigación, ¿no?, que llevé a cabo hace cuatro añitos. O sea, ahí ya veía, ¿no?, en 2016, esos años posteriores, me olía a mí ahí algo. Entonces, como os comentaba antes, a mí esto del movimiento real fooding me generaba mucho distrés. Así que decidí llevar a cabo, ¿no?, este proyecto de investigación cuyo objetivo era investigar, ¿no?, justo la posible influencia que pudiera tener este movimiento como factor de riesgo en el desarrollo de una alteración en la conducta alimentaria. Entonces, mis hipótesis estaban justo orientadas, ¿no?, que los resultados fuesen positivos y que hubiese sobre todo diferencias en el estudio de grupos. Entonces, os vamos a ir, bueno, el método 125, las variables y los instrumentos que utilicé, pues relacionados con la conducta alimentaria, y luego autoestima, estado de ánimo, ansiedad, y ahora, como veremos, ¿no?, los estadísticos y las pruebas. En cuanto a las medias poblacionales, pues no hubo diferencias de nada, salvo en el cuestionario, ¿no?, que justo mide la ortorexia en la escala clínica, sí que se vio que el movimiento real fooding parecía puntuar más que el grupo control. En cuanto a las medias muestrales, aquí ya sí que aparecen cosas. Pues por ejemplo, ¿no?, el grupo real fooding respecto al control sí que puntuaba más tanto en restricción, preocupación por el peso, preocupación por la comida, obsesión por la delgadez, bulimia, insatisfacción corporal, desconfianza interpersonal, asceticismo, impulsividad, inseguridad social. Todas las del cuestionario de ortorexia se cumplían. Y huevo kinder, en plan, bueno, en cuanto a autoestima, oye, pues parece ser, ¿no?, que puede ser un factor de protección respecto a ello, porque sí que puntuaba más que el grupo control. Entonces, bueno, respecto a la regresión, en los análisis de correlación y la regresión lineal, se obtuvo una R cuadrado corregida de 0,4 con un estadístico significativo. Bueno, también, ¿no?, se tuvo en cuenta los supuestos y se proporcionaron, como pone ahí, 3 modelos, pero el tercero es el que más tuvo peso porque era el que más varianza explicaba. Luego se obtuvo una F de 32,05, también muy significativa. Por lo tanto, lo que podemos afirmar es que las 3 variables de edad, sexo y sintomatología de TCA están linealmente relacionadas con la sintomatología de ortorexia. En cuanto a los coeficientes de regresión, se obtuvo un coeficiente tipificado beta de 0,26 para sexo, para edad de 0,035 y sintomatología de TCA de 0,632. Como es este último el que mayor significación tiene, lo que podríamos decir en cuanto a los pronósticos es que es la que tiene un buen nivel de significación y entonces es la que realmente contribuye a la explicación y al ajuste del modelo. Y por último, en cuanto a las... He dicho mucho por último ya, ¿no? Vale. En cuanto a la importancia de las variables, aunque las correlaciones simples de las 3 variables son significativas, si las elevamos, la correlación semiparcial, vemos que realmente la variable sexo y edad tiene un poca importancia a la hora de explicar la sintomatología de ortorexia y realmente es cuando cogemos las simples, perdonadme, es cuando incluso se eleva la de sintomatología de TCA al 36%. Entonces, conclusiones, pues que parece ser que los seguidores del movimiento real fooding, al menos en mi muestra, sí que parecían tener ciertas conductas obsesivas en torno a la alimentación saludable, además de encontrar, ¿no?, en todas las otras cosas que sí puntuaban más respecto al grupo control. Se ha encontrado también que esta tendencia pues tiende más a seguirse por mujeres, aunque eso se puede explicar por otras cosas, como en sí que es un movimiento saludable. También que a menor nivel de ortorexia, mayor nivel de TCA, y entonces esto algunos estudios lo que dicen es que de cara, como decían, esa discusión entre dónde meterlo, quieren meterlo a lo mejor más como un trastorno obsesivo,
no nos interesa, pero lo que sí nos interesa, ¿no?, es que creo que al ver que si se presenta una sintomatología de TCA se puede explicar el 41% del nivel de la ortorexia, podríamos concluir que realmente no hablamos de problemas clasificados por diferentes etiquetas, sino que podríamos operativizar las conductas problema y que por ello coinciden. Y bueno, respecto a las limitaciones que tuvo este estudio, fueron bastantes, más que nada porque no se sabe nada de esto, no al menos que yo encontrase en aquel momento. Los cuestionarios no estaban bien definidos, hubo muchísima resistencia por parte de los seguidores de Carlos Ríos, que me mandaban casi mensajes de muerte, y también la evaluación estaba solo basada en test, sin juicio clínicos, y bueno, no hubo una evaluación operativizando conductas problema, porque en el máster no me dejan. Entonces, pues nada, me encantaría repetir este estudio, por ejemplo, añadiendo incluso, ¿no?, una muestra con personas que sí tengan, ¿no?, realmente a lo mejor alteraciones en la conducta alimentaria, mejorar los instrumentos de evaluación y poder hacerlo desde una visión más funcional. Y sí que os dejo ya. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y ahora, por último, Cristina Rodríguez Prada nos va a presentar la charla de metodología y análisis funcional, aliados antes que enemigos. Hay una botella ahí que no sé. Bueno, voy a ajustar esto a mi altura. Ah. Bueno, está bien esto porque soy de las pocas personas que el micro está para mi altura en concreto, ¿no? Y la gente ya no se tiene que encorvar para utilizarlo. A ver, en lo que empieza, ¿alguien se ha dejado esta botella en el escenario? ¿Alguno de los ponentes? Bueno, la voy a dejar aquí. ¿Tenéis un ratón Bluetooth? Porque a lo mejor con eso sí. Funciona muy bien. Bueno, estas son las cosas del directo, no pasa nada.
y de utilizar Canva en versión gratuita que no te lo permite descargar en PowerPoint, creo. Entonces, simplemente utilizarlo en PDF. Bueno, ya me ha presentado Almu, así que simplemente, pues nada, a sumarme a los agradecimientos de mi compañera, porque el trabajo que habéis hecho con las JAFA me parece espectacular, o sea, esto está llenísimo de gente. Y bueno, pues también felicitar a la gente que se ha animado a participar, porque bueno, pues al final este tipo de eventos es súper importante para sobre todo los que están empezando en su práctica profesional en general. Entonces, pues ojalá más JAFAs a lo largo de los años, ¿no? Vale, bueno, pues mi charla se llama Metodología y análisis funcional aliados antes que enemigos, porque bueno, yo me interesé mucho por el análisis de conducta, pero luego al final también me especialicé en metodología, ¿no? Entonces, bueno, pues Irene me invitó a dar esta charla y yo dije, pues sí, claro, cómo no, porque porque ahora vamos a ver cómo no son tan incompatibles, sino que al final pues hay puntos de conexión, ¿no? y que pues nos podemos beneficiar de ellos, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco el índice que voy a seguir, ¿vale? Un poco de dónde venimos a través que, pues, básicamente nuestra socialización en el grado de psicología, tanto en análisis de conducta como en metodología. Nos centraremos en qué es la metodología, pues para operativizar un poco en qué marco nos movemos. Luego veremos que la pregunta de investigación va a ser el factor clave que nos haga elegir entre una metodología y otra. Y bueno, pues también hablaremos un poco de lo que es la psicología mainstream fuera del análisis de conducta y si el análisis funcional se puede beneficiar de alguna manera de lo que ya existe, ¿no? Y cuáles son los puntos en común. Y terminaremos con unas conclusiones. En este sentido, empezaremos diciendo que, bueno, pues qué pasa en el grado de psicología, ¿no? Pues al final, lo que nos intenta establecer el grado son los fundamentos sobre el conocimiento del comportamiento humano, ¿no? Tanto sus versiones aplicadas, o sea, aplicadas y básicas, ¿no? En los dos. Y en ese sentido, claro, venimos de un lugar en el que, bueno, pues tenemos conocimiento más naif, ¿no? Más simplemente porque todos nos comportamos, de cómo funciona el comportamiento, ¿no? Pero al final, pues eso hace que entre que sea un conocimiento que no tenemos experiencia con él y que ya tenemos ideas previas, que acabe resultando el aprendizaje, ¿no? O las enseñanzas que nos quieran establecer muchas veces en mitos, o sea, que nosotros acabamos respondiendo ante mitos, errores conceptuales, atajos, eslóganes fáciles y rápidos, ¿no? Bueno, todo esto a través también del grado que pues lo que se intenta hacer es desde el análisis de conducta podríamos decir un moldamiento verbal, ¿no? entre los tipos de asignaturas. Luego al final también vemos que a lo largo de los años, y esto es un poco hablar de mi libro también, en mi TFG vimos que los mitos en psicología, que bueno, no eran del análisis de conducta, pero en general sí que se mantenían a lo largo de la carrera. Entonces, bueno, pues es importante tener esto en consideración porque al final esto va a hacer que tengamos unas ideas que pueden ser preconcebidas o que no sean de todo correctas sobre lo que estamos estudiando, ¿no? Y creo que uno de los puntos importantes en ese sentido puede ser en la metodología. Bueno, perdón que no he estado pasando ninguna de estas. Vale. Se me había olvidado eso. Entonces, ¿qué es la metodología? Pues la metodología al final lo que busca es establecer una manera, bueno, parte de lo del conocimiento científico, ¿no? Que al final con él lo que queremos conseguir son establecer unas leyes de la mayor generalidad posible, ¿no? En este sentido, la ciencia podríamos decir que es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, la experimentación y el razonamiento de manera estructurada, de los que se deducen principios y leyes generales. Aquí, pues, por ejemplo, podemos recordar lo que nos decía Natalia sobre la sistematicidad y la rigurosidad, la importancia, ¿no?, de hacer eso en análisis funcional, pues ahí también vemos que la parte metodológica claramente está presente ahí, ¿no? Entonces, para hacer ciencia, porque para hacer ciencia, como ya decía un famoso tuitero científico, que la ciencia no se hace sola, hay que hacerla y para ello pues establece un método, ¿no? Que bueno, cayendo en la mítica de extraer las raíces latinas de la palabra, ¿no? Pues vemos que método al final es más allá, de meta más allá, y O es camino, la búsqueda de un conocimiento que permita ir más allá. En este sentido, pues como que tenemos que hacer el método en la investigación, ¿no?
Y en este sentido, pues podríamos decir que la metodología de la investigación supone un conjunto de procedimientos empleados para alcanzar los objetivos de una investigación y, en definitiva, para conocer un poco más o mejor nuestra realidad que, bueno, al final nos rodea. Si esto lo trasladamos, o sea, porque al final cada disciplina pues, tendrá sus metodologías particulares y demás, pero si lo trasladamos a la psicología, pues podríamos decir que en la metodología de la investigación destacan los diseños de investigación, la medición y evaluación de variables y los procesos, la recogida de datos, el análisis de datos, el modelado de datos y lo que genera más miedo todavía, la estadística en general. ¿Vale? Todo este conjunto de pasos, al final, lo que nos interesa es mantenerlos o llevarlos a cabo con cierta sistematicidad para reducir todos los sesgos que nos pueden acompañar en nuestra práctica profesional. Y al final la reproducibilidad pues, también es uno de los factores más importantes. ¿Vale? Entonces, como decíamos, todas estas asignaturas, ¿no? Al final, todos si hemos estudiado aquí psicología estamos familiarizados con que esto suponen distintas asignaturas de grado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el grado de psicología, al final, pues es una cosa muy importante, ¿no? Y entonces por eso se incluyen desde los primeros años de la carrera. Y muchas veces supone un fuerte EC, ¿no? O sea, ¿cuántas veces...? Yo incluso me incluyo, o sea, que yo ahora me dedico a eso, pero igual, ¿no? Como a veces nos generaban como emociones, pues, un poco aversivas, ¿no? En este sentido, son asignaturas que se suelen considerar, y esto no lo digo yo, sino, y bueno, no solo porque lo hayáis vivido muchos de vosotros, sino porque también se han hecho otros estudios sobre el tema, encuentran que estas asignaturas se consideran como difíciles, un poco aversivas, pero sí que siempre, en cualquier caso, se aprecia su utilidad. Vale, entonces en este sentido, pues como que decimos, son asignaturas que van muy bien, pero que los hagan otros o que igual no queremos nosotros tener nada que ver con ellos, ¿no? Y bueno, pues también se ha visto que son actitudes que no mejoran a lo largo del grado. Pues bueno, simplemente, a ver, también, y esto pues influye en distintos factores, ¿vale? Lo que se ha estudiado sobre las actitudes ante estas asignaturas son pues cuestiones como el valor o la utilidad de la estadística, el agrado general, la ansiedad o la autopercepción de competencia, tanto como la dificultad. ¿Qué pasa? Que bueno, pues a esto, el hecho de que no mejore a lo largo del grado, pues se puede ver a distintos factores, ¿no? Primero, el género, pues muchas veces, como sabemos, el estereotipo de las mujeres, pues siempre como que tendemos a sentirnos menos competentes en materias matemáticas, ¿no? Y luego la dificultad, pues claro, a medida que avanzamos de curso, pues no, las cosas se vuelven más complicadas. Entonces, pues todo eso hace que las actitudes ante la metodología no sean las más adecuadas, ¿vale? Y en concreto, esto puede hacer que sean asignaturas que pasen pues sin pena ni gloria, ¿no? Y que sea hasta mucho después, cuando ya nos estamos en nuestra práctica profesional, nuestra práctica clínica, donde veamos la importancia de estas asignaturas, ¿no? También lo que puede pasar con esto es que, como lo que se enseña en la carrera, cuando una vez ya eres analista de conducta, es que vemos que lo que se plantea en esa asignatura sea un contenido muy diferente al que vemos en el análisis de conducta, ¿no? Y eso puede decir que al final pues, no tenemos nada que ver con ello, ¿no? Entonces, al final, pues todo este cúmulo de cosas hace que al final no tengamos mucho interés en involucrarnos con estas asignaturas, ¿no? Profundizar en este tipo de contenidos. Pero al final lo que pasa es que, sea en la clínica o en el mundo académico en general, lo que hacemos es responder una pregunta de investigación, ¿vale? Bien sea en el caso clínico, pues cuáles son las variables que están influyendo que están manteniendo el problema actual, qué se puede hacer para solucionar ese problema psicológico que nos viene con un cliente, o en el ámbito académico, pues cualquier otro tipo de pregunta, ¿no? Entonces, al final, la pregunta de investigación surge porque queremos conocer algo sobre lo que hay un vacío y que tenemos que solventar con evidencia empírica. Vale, perfecto. No me queda mucho tampoco. Ya como estoy hablando de metodología, por eso me sacas el cartel para que abrevia. Pero bueno, el caso es que al final queremos conocer algo, entonces nos planteamos una pregunta de investigación que no está solventada. Que esta pregunta de investigación al final va a señalar qué son las cosas a las que nos tenemos que enfrentar para poder resolverla, ¿no? Que son básicamente las variables, tanto las dependientes como las independientes.
que se registrarán de manera cualitativa o cuantitativa en función de lo que nos interese responder. O sea, al final todo esto, lo que nos interesa destacar de la pregunta de investigación es que va a señalar cuál es el sujeto de investigación y cuál es la naturaleza de las variables. Y en función de estos dos factores van a establecer un tipo de metodología u otra, ¿no? Y al final, bueno, pues también depende de los métodos que utilizamos, pues el grado de generalizabilidad será uno u otro, pero bueno, eso al final responde a nuestros intereses como investigadores, ¿no? No hay como una única metodología que sea válida. En cualquier caso, pues como decía, la pregunta de investigación genera una serie de pasos a seguir para reducir posibles sesgos y acercarnos de manera más fidedigna a nuestro objeto de estudio. Y bueno, la típica clasificación, que ya sabemos cuáles son los estudios descriptivos, que nos encontraríamos la observación, las encuestas, las metodologías cualitativas, estarían también los experimentales, en el que podemos utilizar el mismo grupo de sujetos o los sujetos distintos y los diseños factoriales. Y también en la investigación aplicada. En nuestro caso nos interesa en mayor medida los diseños experimentales de caso único, pero bueno, también existen diseños cuasi experimentales y diseños ex post facto. ¿Vale? Entonces, una vez que ya hemos repasado esto, gracias Montero y León 2002 por el libro de Introducción a la metodología de primero, ya hemos repasado esto, entonces ¿ahora qué hacemos? Pues al final, con todo esto, lo que quería venir a decir al final es que nos encontramos con un cientifismo naif, ¿vale? Entonces, muchas veces utilizamos lo científico como un atajo para decir, bueno, pues esto es científico y entonces esto es más válido, aunque muchas veces quizás no entendemos qué significa que algo sea científico, ¿no? Luego también vemos que algo con números lo asociamos a que algo es súper válido y está súper bien, y claramente pues no es así, sino que depende, como decíamos, de la pregunta de investigación que nos hagamos y los pasos que sigamos a continuación. Y lo mismo, en la aplicación de la estadística, pues siempre se dice, no, pues aplicar la estadística siempre es mejor. Bueno, pues depende de lo que quieras resolver o lo que quieras preguntar, ¿no? Y además que muchas veces el uso el uso sin filtro de la estadística, pues muchas veces es erróneo porque igual los datos no cumplen con los supuestos de los modelos estadísticos y ya la validez de las conclusiones es ninguna. Entonces, bueno, luego además otro de los mitos que nos podríamos encontrar con esto sería eso, que al final, como estamos centrados en el análisis de conducta, todo lo que no es análisis de conducta nos tiene que dar igual, o sea, es inútil, no lo rechazamos porque no nos aporta nada. Bueno, pues al final estas cosas lo que pasa es que pueden dificultar en el avance de la construcción de un conocimiento sólido, ¿vale? Nos podemos estancar en debates circulares y en dificultar la comunicación y la divulgación del análisis de conducta ante audiencias que no tengan pues, la formación que podemos tener nosotros en análisis de conducta, ¿vale? ¿Qué pasa con la psicología mainstream, ¿no? Vale, voy súper rápido. Vamos a denominar psicología mainstream todo lo que no es análisis de conducta, ¿vale? Ya que no somos claramente lo hegemónico en la psicología. Pues al final lo que predomina suele ser diseños de grupo, ¿no? En lo que se utilizan medidas agregadas y modelos estadísticos. Y que sobre todo pues, se basan en estudios observacionales mediante cuestionarios, que al final lo que te permite es obtener una puntuación general sobre un constructo que bueno, pues se puede operativizar de mejor o menor manera, pero que en cualquier caso describe una situación que está pasando la persona o el grupo en cuestión, pero nunca explica lo que queremos definir. Entonces, ¿tenemos que rechazar los estudios de grupo, los estudios que ya están hechos con cuestionarios? Bueno, pues no, porque en ese sentido sí que nos aportan una información relevante pues a nivel topológico, ¿no? Que luego ya pues será el primer paso para luego establecer cuáles son las funciones y además pues a lo mejor no está respondiendo preguntas distintas, ¿no? Que es un poco también lo que veíamos antes, ¿vale? Al final, esto también lo decía un señor que era metodólogo / estadístico, es que el carácter multivariado de los fenómenos de estudio en psicología hace que ningún análisis sea de todo exhaustivo que desear. Y ningún diseño puede asegurarlo por sí mismo la relación de causalidad, ¿no? Que al final sería una de las cosas que nos llaman más, o sea, lo que buscamos cuando hacemos una investigación, aunque sea claramente complicado. Y ya para terminar podemos decir, ¿puede el análisis funcional beneficiarse de la metodología? Bueno, pues por varios frentes, ¿vale? Como decíamos,
ya cuenta con una metodología, en tanto que el análisis funcional tiene una serie de pasos para realizarse y está fundamentado en, retomando a las palabras de Natalia de esta mañana, en la rigurosidad, ¿no? Y la sistematicidad. Y por otro lado también en la aplicación de los diseños de caso único, no solo por esta cuestión que hablábamos, sino porque también la estadística, que al final pues tiene sus ventajas, también se puede aplicar a estos diseños. Y especialmente por el control de las condiciones de aplicación, que eso también forma parte de la metodología, aunque a nosotros no nos pueda sonar un poco así, ¿no? ¿Vale? Y de lo hegemónico, por así decirlo, la información extraída de los cuestionarios puede ser variables importantes como disposicionales o topografías que permitan completar el análisis funcional. Como conclusiones, podemos decir simplemente que la metodología comprende un conjunto de pasos estructurados que seguir a la hora de dar respuesta a una pregunta de investigación, idealmente con las mayores garantías posibles. No hay una única metodología validada científica, sino una serie de técnicas y procedimientos que permiten reducir las amenazas de validez de nuestras conclusiones y que en concreto será la pregunta de investigación la que marque qué metodología habrá que utilizar. ¿Vale? Luego, recalcar que muchas veces se entiende algo como que es científico sin que se entienda de manera precisa qué quiere decir con eso, para otorgar mayor legitimidad a un argumento, y eso puede ser peligroso. Y además no existiría una oposición entre la metodología más hegemónica y el análisis funcional de comportamiento, porque responden a preguntas diferentes que pueden aportarse información útil mutuamente. También es importante tener en cuenta cuál es la pregunta de investigación que queremos responder para evitar y reducir los sesgos, ¿no? De los que hemos llevado hablando también estos días. Sesgos que, por otro lado, se pueden dar también tanto en los métodos cuantitativos como en los más cualitativos, ¿vale? Entonces, ya para terminar, dejo este tuit de Irene, en el que dice que la ciencia es la conducta del científico, que me gustó mucho y al final pues eso también se puede analizar. Y, a ver, me falta una diapositiva, ¿vale? No sé por qué me falta una diapositiva, pero aquí debería aparecer una frase de Skinner, ¿vale? Que, bueno, luego os la cuento, que dice: los métodos de la ciencia se han visto muy útiles y con mucho éxito en cada caso en el que se han aplicado. Vamos a aplicarlo también a los casos de las personas. Human Affairs, traducidlo ya como vosotros veráis. Y ya está, gracias por vuestra atención. Y, sí. Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes, ha estado fenomenal. Si alguien tiene ahora alguna pregunta, vamos a hacer poquitos minutos, ¿vale? Porque ahora nos tenemos que ir al coffee y demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Hola, ahora. Tenía una pregunta para el primero. Me ha resultado muy interesante el cartel que has hecho. Te he entendido que lo habías aplicado, ¿no? Que lo habías hecho en un instituto y tal. Quería preguntarte sobre la aplicación, ¿sabes? Sobre si se ha producido algún tipo de control, quién ejercía el tipo de control sobre los alumnos, si eran los profesores o tú, cómo se hacía ese tipo de control y si existió algún problema en esa aplicación y cómo se pudo solucionar, si es que tuvo solución. Gracias. Vale, gracias. La primera... Hola, sí. La primera pregunta, y voy a responder bastante, es que no se llegó a aplicar, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto fue un diseño de intervención que propuse frente a la problemática que surgió en nuestro instituto, ¿vale? El caso es que suponía un procedimiento bastante, digamos, complejo de llevar a práctica, ¿no? Suponía una atención bastante comprometida por parte del profesorado. La idea, el procedimiento que se hubiese aplicado, y que, bueno, una compañera, es compañera mía, ahora va a intentar aplicarlo en otro centro, a ver cómo funciona, sería que el profesorado, el personal educativo, cuando viésemos a los alumnos con el teléfono móvil, en lugar de aplicarle directamente la consecuencia habitual
de los colegios, de los institutos en este caso, del castigo positivo, pues sería darle un aviso, ¿vale? Cuando los chicos tienen un aviso ya no pueden disponer del reforzador planeado, que normalmente iba a ser de actividad. Había una serie de reforzadores en función del conocimiento que teníamos sobre los chicos, ¿vale? De sus actividades favoritas, incluso incluían excursiones, ¿vale? Y si llegaban a recibir un segundo aviso, bueno, su conducta se iba a ver castigada por las consecuencias lógicas de la normativa orgánica del centro, ¿no? Ya sea un parte, ya sea algún tipo de sanción o expulsión. Entonces, este procedimiento le podía dar una oportunidad de no recibir un castigo directo a su conducta, sino de poder ver reforzada conductas alternativas hacia la del uso del móvil. No sé si he respondido a todo. ¿Más preguntas ya, entonces? Sí, por ahí. A ver, no hace falta que preguntes si hay preguntas, ¿vale? Levantáis la mano. Buenas, era una pregunta sobre el tema del real fooding. No sé si estarás de acuerdo en que dentro del movimiento real fooder existe como cierto favoritismo endogrupal. Y quería preguntarte, en tu opinión, ¿cómo ves bueno, si has visto ese fenómeno, qué cositas crees que lo están apoyando? Y bueno, pues en el caso de que exista, me imagino que supone una reticencia bastante fuerte a la hora de abandonar las conductas problema. Y en tu experiencia, pues, ¿cómo has abordado esa reticencia? Genial. No sé si da la sensación que no, pero sí se escucha, ¿no? Ah, vale. Gracias por tu pregunta. Lo único que te voy a decir, que no sé si he entendido bien, o sea, te refieres a, he percibido, ¿no?, como dos puntos, ¿no? Que era, primero, que cómo a lo mejor es así, ¿no?, esa reticencia o qué función puede tener, ¿no? Y luego que en mi experiencia sí he tenido casos que hayan, ¿no?, justo seguido el movimiento y cómo lo hemos trabajado. Sí, como has abordado, se me escucha como medio chungo, ¿no? Sí. Esa reticencia. Vale, respecto a lo primero, bueno, respecto al primero o al segundo, o sea, casos como tal no he llegado a tener de que justo hayan seguido o sean seguidores del movimiento real fooding. Lo suelo preguntar. Pero no ha habido justo, ¿no? Eso es que a lo mejor, porque cuando puse ahí, no, es que como he ido muy rápido, la muestra, yo literalmente lo que fui es a la cuenta de Carlos Ríos, fui a sus seguidores y fui uno a uno mandando ahí mensajitos directos, en plan, hola, esto es una investigación. Entonces ahí fue cuando decía, ¿no?, que me llovieron tomates, porque muchos de ellos fue, ¿pero qué? Pero si Carlos Ríos me ha salvado la vida, gracias a su estilo de vida, tal. Entonces, entiendo, ¿no?, que, pues eso, no he tenido una experiencia directa, pero por ese tipo de mensajes que me transmitían, pues claro, si por ejemplo el caso era, ¿no?, me han salvado la vida, pues claro, si realmente eran personas con un estado de salud malísimo, o también, ¿no?, que por desgracia, como se asocia el peso a mal estado de salud, que no tiene por qué, a mí que me traigan analíticas y luego ya vemos, pues claro, creo que ahí no es algo un poco más complejo. O sea, no sé si he respondido, creo que no, pero tú puedes preguntarme más. Yo, lo único que el tiempo no sé si lo permite. Os había puesto por ahí mi correo porque cualquier dudilla y tal, pues encantada de poder resolverla y hablarla tranquilamente.